Gálatas capítulo 6. Es interesante este libro porque las cartas tenían un formato, ¿verdad? En primer lugar se ponía el nombre de la persona que escribía y a quién era dirigida. Después hay un saludo, una bendición. Después palabras de afirmación. Después el cuerpo de la carta, lo que se quería comunicar. Y después la síntesis y los saludos finales. Y uno recibía y decía de quién venía, los deseos que te daba, la bendición, lo que te quería comunicar, y se cerraba la carta. Esta carta de Gálatas es interesante porque comienza saludando y hasta ahí nomás. Si ven el capítulo 1 de Gálatas, dice Pablo, un apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesús el Mesías y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí es quien escribe. Y quienes, y todos los hermanos que están conmigo, a quienes les escribe a las iglesias de Galacia, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Y cuenta y dice, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y no agrega más palabras, porque generalmente si vemos las otras cartas, empieza y dice, les alabo por esto, les quiero comunicar una cosa, les quiero decir, ¿verdad? En las otras. En esta dice, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. En esta carta el apóstol Pablo está enojado, muy enojado. ¿Por qué? Porque se predicaba un evangelio que no estaba centrado en la gracia de Dios. Porque en este tiempo mandaban circuncidarse, que era una costumbre judía, aún a los que ya habían sido salvos. Y eso le molestó porque era agregar obras propias, por más que sean del ceremonial, a la gracia de la salvación que es en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la carta a los Gálatas. Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra salvación es por pura gracia. Parte del Señor, Él busca rescatarnos, ¿verdad? Y por su gracia somos salvos por medio de la fe. Tiene que haber un esfuerzo nuestro en agradar al Señor, pero en la gracia del Señor, ¿sí? A través de Cristo Jesús. Querer más de Cristo, anhelar más de Cristo, para que en su gracia yo pueda cumplir la voluntad de Dios. Pero no hacer a un lado a Cristo y agregar cosas propias que no tienen nada que ver. Por eso se pone incómodo el apóstol Pablo y dice, ustedes se alejaron. Con el grupo de varones estamos viendo estos estudios y son muy interesantes. Pero me gustaría que veamos el capítulo 6, ahí cuando ya termina la carta, dice, hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se entiende bien el mensaje, verdad? ¿Qué le está diciendo? Hermanos, dice, aún cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros, los espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La versión Reina Valera está en la pantalla. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy parecida a la versión de la Biblia textual. Cuando se refiere a la falta, usa un término como de alguien que resbala de repente así. La palabra pecado tiene muchas acepciones. Amartía es errar el blanco, ¿verdad? Pero hay situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, adiquia, injusticia, también se traduce pecado. Y en este caso usa otra palabra, paréptoma, que es como que uno está moviéndose por la cornisa y ¿verdad? Se resbala. Y pues y de repente, ¿verdad? Pero por dar lugar a ciertas cosas que no se tiene que dar. Nunca va a dejar de ser responsabilidad moral. Pero vieron que cuando uno coquetea, es un término que se usa con las cosas, y cuando menos pensaste, te fuiste. Y acá dice, fue sin querer queriendo, página. Dice que fue sin querer, pero era queriendo. ¿Verdad? Qué ilustrativo era este hombre Gómez Bolaño. Cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros, los espirituales, restauradle. Restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Levanten la mano los espirituales. Con ternura y humildad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que ser? Espirituales. ¿Cómo es una persona espiritual? Espíritu, guíame. Guíame, Espíritu. ¿Cómo es? ¿Alguien tiene necesidad que hace? ¿Verdad? ¿Alguien quiere restaurar su casa? ¿Sí o no? ¿Alguien está triste y le falta afecto? Después, o si no, ¿cómo es? Si alguien sabe que está pecando y no abandona el pecado, no es espiritual. Por más que ore y haga todo el rodeo a las cosas, ¿verdad? Porque dice también que un ciego no puede guiar a otro ciego. Esa versión que dice Gustavo, ¿cómo dice? Con ternura. Ternura y humildad. ¿Qué es la ternura? Chulina. La tuya, ¿cómo dice? PDT. Va, PDT no es tuya, ¿verdad? Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a él y ayúdenle a corregir su error. Pero háganlo con humildad. Con humildad, dice ahí. Y el otro dice ternura y dice que lo que más le gusta a las mujeres es un tipo que sea varón, bien varón, pero a la vez tierno. El Señor nos ayuda a los varones a enfrentar las adversidades y que la esposa vea que hay ternura también, una combinación así perfecta, ¿verdad? Le ves rudo, pero tiene el no sé qué y el qué sé yo. ¿Verdad? Ese es tierno. Ñambena, dice la esposa esa.
Facebook se le ve a su esposo y ñambena. Adri dice así de Rodney. Hay que ser tiernos y enfrentar las situaciones. Una pregunta, yo me estoy haciendo a mí mismo. ¿Cuándo vence tu registro? No le pregunto a las mujeres, a los varones. ¿Cuándo vence la boleta de la luz? ¿Y la del agua? ¿Qué talle de blusa tiene tu señora? ¿Qué ropa interior le gusta? Perdonen los jóvenes. ¿No? Igual nomás dice ahí. Como cintura, ¿cuánto es? ¿Cuánto tenés que comprar si le vas a regalar algo? ¿Cuánto calza? Ese tiene que ver con la espiritualidad, ¿verdad? Porque se interesa, pues. Porque si alguien está en alguna falta, miente, ¿verdad? Suponete, Sofía está en falta porque miente. Y yo soy el rey de los mentirosos. ¿Puedo yo ayudarle a Sofía? Le puedo ayudar, pero a mentir más. Voy a potenciar su mentira. Acá dice, con ternura, vosotros los espirituales restaurad. Eso es muy importante. Pedir al Señor que nuestra espiritualidad sea genuina, que sea práctica, que tenga que ver con las cosas cotidianas. Es bueno los dones espirituales, yo creo que es un regalo precioso que el Señor nos da. Nunca voy a dudar de eso. Ahora están escribiendo los calvinistas ya otra vez. Sí, cómo ve la iglesia carismática. Ellos escriben contra los que creemos en los dones del Espíritu, ¿verdad? Porque todo es práctico, todo es intelectual, todo es 1 más 1, 2, ¿verdad? Y no, hay un aspecto teológico que se llama cesacionismo, que dice que los dones espirituales ya no son para este tiempo. ¿Por qué surge una corriente en reacción a lo que creemos de que Dios no acortó su gracia y hay dones espirituales? Porque se hace mucho énfasis en los dones y se descuida la vida práctica. Entonces, los pentecostales, aleluya, me meté, pero no pagan su cuenta, deben, mienten, no toman en serio el pecado así para reprender o decir que algo está mal. Muy al contrario, parece que hay una licencia y tolerancia porque uno vive en el Espíritu. El apóstol Pablo no se refiere a ese tipo de espiritualidad. El tener ternura y humildad requiere tiempo delante de la presencia del Señor y de la autonegación de lo que somos nosotros y de buscar nuestros propios derechos y nuestra propia autogratificación, ¿verdad? Y necesitamos ayuda en eso. Yo necesito muchísimo, como dice San Pablo, los cuales yo soy el primero. Pero si te está molestando, me alegra muchísimo que así sea, porque para eso está la palabra del Señor. Algo en nosotros siempre se va a revelar y algo en nosotros siempre va a querer justificar. Para hoy íbamos a predicar con Sofi, pero porque hay cena del Señor, lo que tiene que ver con una triste historia, se llama, la historia del sacerdote Elí,
que como la aparente compasión dejó de lado la ley del Señor y que el verdadero amor, ¿verdad?, corrige, ¿verdad?, ordena, pone las cosas en orden. Eso se tiene que hacer. Cuando falta disciplina, una fórmula les va a resultar excelente. Decirle a la persona que está al lado tuyo, si querés que tu hijo no te quiera, decirle, si querés que tu hijo no te quiera, que te odie, ¿sabe cuál es la fórmula? No le disciplines y dale todos los gustos. ¿Verdad? No le disciplines, dale todos los gustos. Que él gobierne la casa, que ella haga lo que quiera, que no estudie, que ande según sus caprichos. Ahí vamos a generar monstruos, porque no hay corrección. Entonces, en el momento que vemos que alguien resbala o cae en pecado, tenemos que tener la más alta compasión, la ternura y la misericordia del Señor. Y como dice el Señor, ¿cómo trata conmigo? Yo vengo delante del Señor, ¿verdad? Y caí en el peor pecado, lo más bajo. Me echaron ya del pastorado, ¿verdad? Ya me fui y vengo delante del Señor. ¿Qué me va a pedir el Señor? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los cielos y tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Oramos, Señor, ayúdame a que siempre la forma de corregir las cosas sea a través de tu palabra y no para quedar bien con la gente. Amén. Porque ese pues es lo que nos hace bien. A veces duele, incomoda, o cuando se trata de nosotros o nuestros hijos y otros nos dicen, ese es lo peor luego. Ahí ya surge el que se cree ese, que se cree esa. Pero tiene que haber un espíritu de mansedumbre, con mucha ternura. Pero verá que cuesta ser tierno cuando estás con bronca por lo que pasó. ¿Cómo hizo el Señor? Eres renegado y verás, le quiere bajar uno ahí. Y a veces uno juzga y se hace el auditor y nos olvidamos que no nos bajaron uno, sino que con tanta ternura el Señor nos llamó, nos perdonó, nos levantó. Tiene sus dos partes. Los espirituales, restaurad. ¿Qué quiere decir restaurar? Volver al diseño, al estado original. Al tal con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué dice considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado? ¿Por qué dice considerándote a ti mismo? Nuestra condición espiritual proviene de la gracia y la misericordia del Señor cuando nos humillamos delante de Él. Y tenemos que estar firmes o ser espirituales en su gracia. No es por nuestra propia habilidad. Como dice Marcos Vidal, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Sabedores de que solo fue tu gracia, ¿verdad?, en tu nombre y por la fe aquí estamos. Porque me puede pasar a mí. ¿Cuándo me puede pasar a mí? Si busco hacerme el espiritual, no siéndolo. Entonces, ¿qué pedirle al Señor? Que nuestra espiritualidad sea genuina por su gracia, ubicarnos en el lugar de la otra persona. La compasión de Cristo tiene que llenar nuestro corazón de compasión para acercarnos a la persona que está pasando por ese momento. Es toda una escuela que requiere, pero tiene que ser, decirle al que está contigo, nuestro estilo normal de vida. Eso tiene que ser normal, no es exclusividad de pastores, porque dice vosotros y dice hermanos.
El pastorado es una función de una persona que tiene que encargarse de traer la palabra de Dios a la congregación, llena de limitaciones y de pecados propios que tienen que poner día a día delante del Señor y ser liberados de pasiones, de todo lo que ocurre alrededor, ¿verdad? Por eso dice, consideraos a vosotros mismos. El hecho de estar en función pastoral no quiere decir que uno está aquí y el resto allá. No, todos somos necesitados de la gracia de Dios. Pero hay que hacerlo en ese espíritu, no sea que tú también seas tentado. Históricamente, cuando un evangelista famoso descubrió a otro evangelista famoso que andaba rodeado de mujeres, ¿verdad? Públicamente por la tele, ¿verdad? Se hizo un escándalo sin tratarlo a nivel congregación, porque dice la palabra de Dios que los problemas eclesiásticos se resuelven en la iglesia y con el consejo pastoral. ¿No sabéis que van a juzgar al mundo? Dice, ¿cómo van a permitir juicio de quienes creemos en Dios para ir a los tribunales? Esa es la palabra. Hizo eso y después de 1 o 2 meses le hicieron investigar allá en Estados Unidos, saben qué comes, qué respiras, todos saben. Le descubrieron también al otro y los dos, ¡pum! ¿Por qué? No sea que tú también seas tentado. No lo hiciste en espíritu de mansedumbre. La corrección a nuestros hijos también tiene que ser así. Con espíritu de mansedumbre. Con ternura. Bueno, así es. Queridita mía, por 3 meses tu celular va a estar apagado. Amén. Ahí pues hay ternura. ¿Verdad? Agarró todo ese celular, te voy a hacer partir por tu cabeza. Ya te fuiste, ¿verdad? No va a llegar. Sino así tranquilo. Nosotros teníamos una alta escuela en la ciudad de Córdoba. Teníamos que barrer nuestra pieza. Y aquí dormía yo y enfrente así este hombre, Luis Alfonso. Ya. Y venía doña Ruth, una señora linda, la esposa de don Felipe Sainz. Aquí falta la escoba, esta basura, el polvo. Tan amable era que de la vergüenza al otro día. Ella nunca vino y todas las tardes tenía una libretita, anotaba por Julio, Carlos Aquino, Luis Alfonso, Agustín. Oraba ella. Y nos llegaba. ¿Por qué llegaba? Porque era espiritual y lo hacía con espíritu de mansedumbre. Ahí llega, así da gusto, ¿verdad? Después sigue diciendo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley del Mesías. Llevar la carga los unos de los otros. El pastor tiene que llevar la carga, pero también el resto de las personas, porque dice sobrellevad los unos de los otros. Si bien es una función pastoral, como familias tenemos que saber sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hay situaciones que me parece que como congregación todavía no podemos resolver. Si tengo mi casa hipotecada, por ejemplo, y no puedo pagar, desarambí ¿verdad? La iglesia no soluciona, todavía. No se cumple todavía ninguno decía ser suyo, nada de lo que poseía, sino que vendían sus propiedades, traían a los pies de los apóstoles y ¿verdad? Todo el relato. Hoy estamos envueltos y encajonados por el sistema económico. Si nosotros necesitamos dinero, no, hay una cooperativa cristiana.
446544 con mucho interés o nada. Así es, ¿verdad? Y no sé, yo creo que nuestros hijos, nuestros nietos van a tener ese estilo de vida. Pero hacia ahí apuntamos el sobrellevar las cargas los unos de los otros. Me parece que era por la presencia del Espíritu Santo, la irrupción. Ya sé que hay algunos sociólogos acá que van a decir las características eran distintas, tal, como quiera. Pero uno de los sistemas que venció al sistema económico, la cooperativa menonita. Ellos vencen. Para el próximo domingo hay un premio de una Biblia para el que me traiga la foto de una familia menonita en el Shopping del Sol. Ni ahí, ¿verdad? Voy a decir pero no sé, porque yo soy parte del sistema. O que vayan en familia a ver el clásico. No se van. Un lugar inhóspito, lleno de esos mosquitos, pero eso que trajo mucha muerte, ellos convirtieron en paraíso ahí. La mejor carne, ellos andan nomás de este queso. ¿Cuál es el mejor queso argentino? Sancor, La Paulina, La Serenísima, tenés ahí. 48.000. Queso menonita ABC, 49.000. Ellos no se inclinan delante de nadie. La mejor carne del mundo que dicen ahora que es de Paraguay, esa es la propaganda. Eso está por verse, no quiero hacer, ¿verdad? Chorti. Aquí están ellos. Y no sé cómo será su sistema de ayuda. En mi caso personal, les pondría un poquitito más de pasión y yucú y fervor. Porque fuimos a una final de vóley y estaban así. Después se levanta la hinchada. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y de nosotros... Como cuando nos refriegan Taborda y eso cuando mete gol contra Olimpia. Frío. ¿Verdad? Ese le faltaría a él, yo digo, ¿verdad? Pero después sobrellevan la carga los unos de los otros. Conocimos a dos chicos que estaban de novio 18 años los dos. Y no que durante 18 años eran novios. De edad tenían 18 años. No me sé expresar ayer. Y dijeron, nos vamos a casar. Le miramos, ¿y la casa? Ya tenemos. ¿Y qué hacen? Y ellos cultivaban la tierra. ¿Y de dónde comprar? Cooperativa. Cooperativa nos hace la casa, nosotros le devolvemos con trabajo. Esa era mi teoría. Yo quería escribir un libro que nuestros jóvenes se casen a los 18. Yo pienso así. Porque viste que hay mucha energía, mucha vitalidad. Así lo viene. Una vez fuimos a practicar natación con Kevin y me dijo, papi, ¿por qué lo que el Señor pone toda esa pasión y energía a esta edad de hijo? Nadando, ¿verdad? Es mejor que casarse como yo a los 38, ahí a la final trompeta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el sistema permitió, ellos sobrellevan las cargas los unos de los otros y así tienen un estilo de vida muy productivo. Pero a mí no me conforma que ellos sean así, yo quiero que nosotros seamos así. Que cambiemos de mentalidad, ¿verdad? Después sigue diciendo, si alguno supone que es algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Él nomás sabe que es importante, ella nomás, ¿verdad?
Su rating es -10 y cree que es 10 felicitado. Y camina así. Y él así. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. ¿Quién pico te mintió ese, verdad? Ustedes creen que yo pienso así de mí mismo, por eso. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloria solo en sí mismo y no en otro. Autoexamen. Porque cada cual llevará su propia carga. Decí un poco, cada cual llevará su propia carga. Yo tengo que llevar mi propia carga. Eso se llama responsabilidad moral. No puedo tirar sobre otros. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor es para todos. El Dios tuyo es el Dios mío. A Él tenemos que irnos. Quien dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, no era ninguno de los pastores, es el Señor Jesús. Si bien uno tiene que velar, Glenio Fonseca dice un término, no encontré en la Biblia, pero dice que los pastores o los que servimos al Señor somos como los perrillos que solo se van al costado de la manada de las ovejas para que el buen pastor les lleve a buen pasto, a buen término. Y dice, y el que es enseñado en la palabra comparta todas las cosas buenas con el que lo enseña. ¿Verdad? Tenés que compartir cosas buenas también con la persona que te está enseñando. No os engañéis, Dios no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si hacemos mal las cosas, no puede salir bien. Sembré, voy a cosechar. Que el Señor nos provea en este tiempo de que todo lo que sembramos mal, ¿cómo se llama ese que le tiras y mata la raíz mala? Fungicida, ¿cuál? Herbicida. Que haya eso para que todo lo que sembramos mal, en su misericordia el Señor restaure lo antes posible. Y así también si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. En esta vida, dijo el Señor Jesús, el que siembra para su carne, jaquepea. Si carneamos, ¿qué va a pasar? El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Muchos acá están por desmayar porque todo hacen vos, nomás vos, nomás vos. Nomás. ¿Quién se pichó alguna vez por eso? Que se organiza algo y... ¿Vos te pichaste? Yo soy causa del... Dicen las mujeres, todo hago yo. Él toma tereré, ve partido, habla aquí, hace allá. Que es lo que tanto su plata también. Pero yo nomás hago todo, ¿verdad? Y otro punto es, vamos a hacer tal cosa. Amén, bendiciones. Brazo alzado, y no se va. La hinchada, ayudante de hachero. El otro hace el esfuerzo y el ayudante dice, y el otro, ¿verdad? Ayudante de hachero. Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la fe. Pejenduque tetagua. Vamos a ayudar a todos, ¿sí? Pero mayormente ¿a quién? ¿Qué quiere decir? Que la ayuda, nosotros como pastores somos muy bíblicos en eso. Si va a haber ayuda, primero va a ser para la gente de acá. Porque eso dice la Biblia. Hay que ayudar a todos, pero mayormente, dice acá, a los de la familia, mayormente a los de la familia de la fe. Eso hay que hacer.
Después dice, porque parece que tenía problema del ojo, algunos creen que ese era el aguijón del apóstol Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo con mi mano. Todos los que desean tener buena apariencia en la carne, eso os obligan a circuncidaros solo para no ser perseguidos por causa de la cruz del Mesías. Venía un evangelio donde se requería ser genuinos y ellos se ajustaban a otras leyes, ¿verdad? Pero jamás me suceda gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Vamos a orar cada día para que esto sea una realidad en nuestras vidas. ¿Qué decía? Pero jamás me suceda gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Hay algo en que podemos gloriarnos, en la cruz de Cristo, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Después sigue relatando lo que tiene que ver con esa parte de la circuncisión, que no es nuestro caso, pero cualquier legalismo o cosas que querramos agregar, ¿verdad? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Ese es un eslogan que todos los pastores decimos, hacemos, que sea una realidad para cada uno de nosotros, el gloriarnos en Él, porque al final de cuentas las fuerzas vienen de Él. Y es bueno acabar nuestros días con Él, con el Señor. Y en el momento de la dificultad, Él no nos va a dejar. En el momento de la prueba, Él siempre va a estar con nosotros. En el quirófano, en la terapia intensiva, Dios quiera, hay que orar para que que todos vayamos de la cama al cielo. Que no tengamos que pasar por los hospitales y todo ese tratamiento. Porque ahí, en valle de sombra y de muerte, el Señor va a estar con nosotros.